Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado. Le puedes sentir dentro de tu corazón. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado. Le puedes sentir dentro de tu corazón. Se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Su espíritu está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando
con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.
Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. En la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Maravilloso eres, Jehová. Tú eres el Dios soberano, el Dios vivo, el Dios real, el Dios maravilloso. Recibe gloria, recibe la alabanza, recibe la honra, recibe la majestad y tuyo te pertenece, Rey de reyes, Señor de señores. Padre, aquí estamos, Padre celestial, delante de tu trono de gracia,
para alabar y glorificar y bendecir y exaltar tu santo nombre, Jehová. Padre, gracias por tu darnos, Jehová, este privilegio de venir juntos, Padre celestial. Gracias por tu misericordia, gracias por tu soberanía. Gracias, Jehová, por este día, Jehová, que tú nos permitiste, Jehová, hacer nuestras labores, Jehová. Gracias por tu misericordia, gracias por tu protección, gracias por tu fortaleza durante el día de trabajo, Jehová. Gracias, Jehová, por la maravilla, Jehová, que tú vas a hacer en esta noche. Gracias, Jehová, Dios de los ejércitos. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Jehová, porque tú mereces la gloria, tú mereces la honra, tú mereces la alabanza. Oh, gloria a Dios, aleluya. Recibe gloria. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Aleluya, gloria a Dios. Ponte de pie en esta noche. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Aleluya. Cierra tus ojos. Adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está. Él se mueve, Él se mueve. ¿Cuál es tu milagro en esta noche? Dile, Padre celestial, esta es mi necesidad, este es mi milagro. Aleluya, gloria a Dios. Cierra tus ojos, deleítate en esta noche en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dile, Dios Padre celestial, Padre, yo recibo mi milagro en esta noche. Solamente cree, solamente cree, solamente cree en esta noche. No salga de este lugar como tú entraste. Dile, Padre celestial, con mi fe, Jehová, recibo ese milagro. Padre, con mi fe, Jehová, recibo sanidad. Con mi fe, Jehová, papá, mi familia son libres. Con mi fe, Jehová, Padre celestial, avanzo en medio del desierto. Pídele en esta noche, pídele en esta noche ese milagro. Aleluya, gloria al que vive. Oh, mi Dios, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú te mueves en medio de tu pueblo, Jehová. Y recibimos ese milagro. Lo recibimos, Jehová. ¿Cuál es tu milagro? ¿Cuál es tu petición delante de Dios en esta noche? Oh, gloria al que vive. Oh, Jehová, con nuestra fe, Padre celestial, recibimos
Recibimos en esta noche liberación. Recibimos sanidad. Nos levantamos, Jehová, en esta noche, Jehová, aleluya. Oh, recibimos milagro en esta noche. Oh, Dios, tú eres un Dios de milagro. Tú eres el Dios que todavía hace milagro, aleluya. Oh, gloria al que vive. Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Sean cada uno de ustedes más que bienvenidos en esta noche, en este culto de oración. Gloria a Dios. Con tu fe tú puedes mover montañas, no importa por la situación que tú estés pasando, gloria a Dios. No caminamos por vista, sino por fe. No salgas de aquí como tú entraste, gloria a Dios, porque Dios está en este lugar y Dios se mueve en medio de su pueblo. Y saludamos cada persona que nos están sintonizando, aunque usted esté a distancia. Toque el manto de Dios en esta noche y pida su milagro, gloria a Dios. Con nosotros una porción de la palabra, nuestra hermana Santa. A Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sigan alabando al Rey de Reyes, Señor de Señor. Su presente está aquí, se siente su presencia. Oh, alabado Dios, poderoso Dios. Y aunque estemos pasando por esa prueba tan grande, aunque estemos en un desierto que no hay salida, la fe es lo único que tenemos. Nunca perdamos la fe. Mis hermanos, vamos a buscar la santa palabra de Dios en Salmo 27, el 4 y el 5. Y sigan alabando al Rey de Reyes, Señor de Señor. Gloria, gloria, alabanza, alabanza. Santo eres mi Dios. Cuando todos mis hermanos lo tengan, digan un amén, pero que llegue al tercer cielo. Amén. Las palabras de Dios se leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Por qué me esconderá en su tabernáculo en el día mal? Ay, santo. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Gloria a Dios, gloria, gracias Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias Padre por tanta promesa que tú das para tus hijos, gracias Señor porque de tu palabra mana la vida. Oh Señor, que cuando estemos en prueba, en dificultad, nunca perdamos la fe y que nunca dejemos de congregarnos, porque un día en una palabra es que nosotros vamos a recibir y vamos a seguir adelante. Amén. Gloria a Dios, aleluya, preciosa palabra. Gracias a la hermana Santa por esa preciosa palabra que nos trajo de parte del Señor en esta noche, y con las alabanzas de nuestra hermana Marlene Margarita para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Maravilloso Dios, maravilloso Rey, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria al Señor. Gracias Dios amado, gracias Padre amado, por tu amor y tu misericordia, para cada uno de los Espíritus. Te agradecemos inmensamente por disputar un día más de bocas, para adorar, para bendecirnos, para donar todo lo cual vos merecéis. Gloria a Dios, aleluya. Santo,
Santo. Dios está aquí de una manera especial. Solamente alabar y glorificar su nombre. Nós também cantamos uma cantica, pero primeiro nós também elevar um clamor. Entregar tudo, nossa vida, e cantica na demais de Deus, para Deus ver esse milagre de nossa vida. Padre Celestial, nós te adoramos, nós te bendecimos, nós te glorificamos o santo nome, nós te damos honra, nós te damos tudo quanto papá que você merece. Agora nós vamos entonar coro, Senhor, vou diante e Jeová para nós donamos tudo qual você merece através de cada cantica, Deus, através de cada coro, Jeová, mas ora nós que digo, nós que miramos, vamos mover, vamos vai ter na baba. E nós que miramos, vamos mover, Jeová, vem noite dentro de nossa vida, mas nós vestir, digo, Jeová, aleluia, graças, Senhor. Deus se me saber o ano, lá que nós cantamos cantigo da missa, bem, 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 Espírito Divino. Glória a Deus. Bem, 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 Espírito de Deus, tu me diste poder para poder vencer. Bem, 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 Espírito de Deus, tu me diste poder para poder vencer. Bem, 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 Espírito de Deus, tu me diste poder para poder vencer. Bem, 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 Espírito de Deus, tu me diste poder para poder vencer. Eu sei que Cristo viene, espero a su venida. Yo sé que Cristo viene, yo espero a su venida. La iglesia preparada, con él se va para arriba. La iglesia preparada, con él se va para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. para arriba, para arriba, Para arriba y no para abajo. para arriba, para arriba. Para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, no bajando, subiendo, 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 no bajando, subiendo, subiendo. Subiendo y no bajando. Ven, 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 Espíritu de Dios, tú me diste poder para poder vencer. Ven, 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 Espíritu de Dios, tú me diste poder para poder vencer. Ven, 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 Espíritu de Dios, tú me diste poder para poder vencer. Ven, 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 Espíritu de Dios, tú me diste poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, y espero su venida. Yo sé que Cristo viene, y espero su venida. Preparada, únese va para arriba, la iglesia preparada, únese va para arriba, la iglesia preparada, únese va para arriba, la iglesia preparada, únese para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo. subiendo y no bajando. Yo sé que Cristo viene, y espero su venida. Yo sé que Cristo viene, y espero su venida. Yo sé que Cristo viene, Espero su venida. yo sé que Cristo viene. Espero su venida. La iglesia preparada, con él se va para arriba. La iglesia preparada, con él se va para arriba. Para arriba, para arriba, Para arriba y no para abajo. para arriba, para arriba. Para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, Subiendo y no bajando. subiendo, subiendo. Subiendo y no bajando. Para arriba, para arriba, Para arriba y no para abajo. para arriba, para arriba. Para arriba y no
al Señor. Alabamos a Dios, Jehová. Dios está llenando de manera especial. Gloria al Señor. Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios bendicioná a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendicioná a San Dame que está en sintonía. Gloria al Señor. Dios bendiga también Aleluya. a los que están en sintonía. De anoche aquí, amén. Nos sabín para buscar una palabra de Dios. En Amén. esta noche venimos Gloria a buscar al una Señor. palabra de Dios. Aleluya. Se que invitar a mi hermana. Por eso quiero invitar a mis hermanos Van a abrirnos palabra de Marcos. para abrir nuestra palabra en Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Gloria a Dios. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Gloria a Dios. Vamos a leer ese versículo, comenzar a leer ese versículo 36. Leemos desde el versículo 36. Amén. Palabra de Dios, vitalice de nombre de Tata, de Eyu y de Espíritu Santo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y lagando en multitud atrás, nang ahibe junto con nang manera etabata den boto. Y tabatin otro boto nang junto con él. Y alanta tempestad de viento fuerte. Y ola nang tabata dal den boto, de tal manera cuya boto a comisa llena. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó un gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Amén. Háganos así oración. Vamos a orar Para presentar a Dios mi vida, para presentar a Dios Dios su palabra, y también nuestro hermano Wendy que está traduciendo. y también Amén. la hermana Wendy que traduce. Cierra bobo, alza bo mami, hermano. Gloria al Cierra tus Señor. ojos y alza tus manos, hermano. Padre celestial, Jehová Dios, tata nos aquí, Señor, reunidos delante de tu presencia, Jehová. Para dar honor, para dar gloria, para dar alabanza, para dar adoración. Jehová nos está dando reconocimiento, Jehová. Nos está reconocer que vos estás Dios, que vos estás Rey, vos estás Señor. Nos está reconocer que nos tiene mister de vos, Jehová. Nos tiene mister de vos guianza, Señor. Nos tiene mister de vos unción, Jehová. Unción, Señor, para traer vos palabra. Unción, Señor, para traducir. Unción, Jehová, Dios, para recibir vos palabra, Señor. Cada uno de nosotros aquí, Jehová. Vamos a conocer cada uno de nuestras necesidades, Señor. Desea y va de anoche aquí, Jehová. Va papiando, Jehová, en cada vida. Vamos a conocer cada necesidad. Papia, Señor, oh Dios. Suple, Jehová, cada necesidad. De anoche aquí, Señor. Mueve manera a boque, oh Dios. En nombre de Cristo Jesús nos está pedimos, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mi hermana por cinta. Gloria al Señor. Mis hermanos se pueden sentar. Pero sigue alabar el nombre de Dios. Pero Amén. sigue alabando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Esta noche que me titular el pensamiento aquí. Esta noche he titulado este pensamiento: Confía a Dios. Confiar a Dios En medio de tormenta. en medio de la tormenta. Amén. Gloria al Señor. Den vida. En la vida Nos turta enfrentar tormenta nan rumana. todos enfrentamos tormentas, hermanos. Manera problema nan. Como problemas, Dificultad nan financiero. dificultades financieras, Prueba nan espiritual. pruebas espirituales, Enfermedad. enfermedades. Amén. Y hope via en situación aquí está llega de una manera inesperada. Y muchas veces llegan de una manera inesperada. Y como ser humano, Y como ser humanos está llenándonos con miedo, nos llena de miedo, con temor. con temor. En el pasaje camina nos lesa aquí, En este pasaje donde hemos leído,
Nuestra mira vemos que esta visa que y Atlanta una tempestad de viento fuerte. dice que se levantó una gran tempestad de viento. Amén. En el momento que nada subí el amán que subieron al mar, estaba tranquilo. el mar estaba tranquilo. No estaba ni un viento duro. No había viento duro. Pero de repente el viento Atlanta se levantó el Amén. viento. Y comenzó a soplar Empezó fuerte. a soplar fuerte. Y ola nan Atlanta también grande. Y las olas también se levantaron grande. Y así también tormenta. Y así también la tormenta llega de repente a nuestras vidas. llega Amén. de repente a nuestras vidas. Que también está miedo de nos. Que también temor. nos trae miedo y temor. Amén. De anoche aquí. En esta noche vamos a ver algún punto. Vamos a ver algunos puntos over aquí. tocante de esto. Amén. La tormenta llega a la vida de no cristiano. La tormenta llega a la vida del que no es cristiano. Y también a la vida de cristiano. Y también a la vida del cristiano. Ahora nos vamos a ver en Juan 16:33. Vamos a ver en Juan 16:33. Juan 16:33. Juan 16:33. La palabra de Dios avisa. La palabra de Dios dice: cosnan aquí mi apapia cuboso, pa den mi boso por tin paz. Den mundo boso tin tribulación, matene coraje, mi avence mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esta dice que nos lo tin tribulación. Dice que tendremos tribulación. Nos lo tin tormenta nan. Que tendremos tormentas. Pero para es un que tiene Cristo en su vida. Pero para aquel que tiene a Cristo en su vida, tiene un socorro. Tiene un socorro. Busca su socorro cerca Dios, cerca Cristo. Puede buscar su socorro donde Cristo. Y dentro de tormenta, tribulación, en todas las tormentas y tribulaciones, nos lo tiene paz. Tendremos paz. Y nos lo sale victorioso fue de tormenta nan aquí. Y saldremos victoriosos de estas tormentas. Porque Cristo nos dice aquí, ten coraje. Ten confianza. A vencer. Porque Él ya venció. Y Cristo su victoria. Y la victoria de Cristo nos victoria. Es nuestra victoria. Amén. También nos podemos ver en Salmo 34:19. También podemos ver en Salmos 34:19. Gloria a Dios. Salmo 34:19. La palabra te avisa. Salmo 34:19 dice la palabra: Hopi ta afliccionan de justo, mas Señor ta libre por dinantur. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Mira, Dios me está permitiendo que tormentas no llegan a nuestra vida. Vemos que Dios mismo permite que lleguen las tormentas a nuestras vidas. Esa etapa nos confía en Dios. Es para confiar en Dios. Para Dios fortalecernos fe. Para que Dios fortalezca nuestra fe. Tápanos por querer. Para poder creer que Dios está libranos. Que Dios nos libra. Está avisa en su palabra. Como Él dice en su palabra. Y no te avisa que está libranos por de algún de tormenta. No dice que nos libra de algunos de las tormentas. Pero está libranos por de tormenta. Pero dice que nos libra de todas las tormentas. Es ahí que me dice, no te importa para qué tormenta vos estás pasando. Quiere decir que no importa por cuál tormenta usted está pasando. O tormenta financiero. Puede ser tormenta financiera. Problema en tu hogar. Puede ser problemas en tu hogar. Amén. ¿Qué tipo de tormenta que vos está pasando adentro? Cualquier tipo de tormenta que usted puede estar pasando por ella. Dios te librado por DJ. Dios te libra de ella. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Ese nos no me sentí miedo. Por eso no tenemos que temer. Gloria al Señor. Háganos su acta en Santiago 1. Vamos a ver en Santiago
Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 2 y versículo 3. Versículos 2 y 3. Considera essa aqui como puro gozo, mi hermana. Ora vosso hanya vosso mes den diferente prueba nan, sabiendo que é prueba de vosso fe ta producir perseverancia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amém? Nós podemos mirar aqui nan que Deus avisa nos que tormenta y prueba. Aquí vemos que Dios nos dice que ninguna tormenta, ninguna prueba no tiene que producir tristeza en nosotros. No tiene que producir tristeza en nosotros. Pero nos MC producir gozo en nosotros. Pero tiene que producir gozo Amén. en nosotros. Alegría. Alegría. Pasó prueba aquí. Porque estas pruebas producir perseverancia. Produce perseverancia. Aumentarnos fe. Aumenta nuestra fe. Amén. Para nos por querer más y más en Dios. Para creer más y más en Dios. Para nos por querer con lo cual que Dios dice en su palabra. Para creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Que es la verdad. Amén. Gloria al Señor. Por aunque eso. Que tormenta. Aunque cualquier tormenta, aunque que tempestad, aunque cualquier tempestad, aunque que dificultad, aunque cualquier dificultad, se confía Dios. Tenemos que confiar en Dios. Pasó, Dios está con nosotros en tormenta. Porque Dios está con nosotros en la tormenta. Camínanos a leer na promé, na Marcos. Donde hemos leído primeramente en Marcos. Gloria a Dios. Busqué. Aleluya. Gloria al Señor. A Marcos 4, amén. Marcos 4. Palabra da bisa ku. Jesús, na vai com Jesús junto com ande boto. Avisa que llevaron a Jesús junto con ellos en la barca. Jesús estaba junto con ande boto. Jesús estaba con ellos en la barca. Pero la palabra da bisa que Jesús estaba tan a sueño. Pero la palabra dice que Jesús estaba dormido. Pero no te importa que Jesús estaba tan a sueño. No importa que Jesús estaba durmiendo. Pero Jesús estaba junto con ellos. Pero Jesús estaba con ellos. Manera Dios a permitir Él está con nosotros en la tormenta. Como Dios prometió estar con nosotros en medio de la tormenta. Nos podemos mirar aquí de Isaías 43. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ver esto en Isaías 43. Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Dios está permitiendo que está con nosotros. Que Dios promete estar con nosotros. Está avisa, ora bota pasador de agua. Cuando pases por las aguas, cubo. Yo estaré contigo. Y dor de río y si por los ríos, cubo. No te negarán. Ora bota cana dor de candela. Cuando pases por el fuego, no flamabo. No te quemarás. Ni flam lo no quemabo. Ni la llama arderá en ti. Sobra amita Señor bo Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios. Es un santo de Israel. El santo de Israel. Salvador. Soy Salvador tuyo. He dado a Egipto como pago pavo. A Egipto he dado por tu rescate. Y de lugar Etiopía y Seba. Y Etiopía y a Seba por ti. Aquí nos mira que Dios está con nosotros. Aquí vemos que Dios está con nosotros. Más que nos pasador y aguan bruto. Dice, aunque pasamos por aguas aunque fuertes. Nos pasador de río nos va aunque pasamos por ríos que nos pueden anegar. Nada no te pasa nos pasó. Dios está con nosotros. Nada nos pasará porque Dios está con nosotros. Es tormenta, nos pasador de candela. En todas las tormentas, aunque pasamos por fuego, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Amén. En tu tormenta Dios está con nosotros. No importa cuál magnitud de tormenta. No, en toda tormenta Dios está con nosotros. No importa la magnitud de la tormenta. Nos confía en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Amén. Amén. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. En la dificultad. En la tormenta. En la dificultad de la tormenta. Amén. Háganos su acta también en Salmo 46,
Salmo 46. Vamos a ver a Salmos 46. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Es palabra te avisa. Dios está nuestro refugio. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. y fortaleza. Un pronto auxilio. Nuestro pronto En auxilio tiempo de angustia. en las tribulaciones. Deseilo nos lo no tiene miedo. Por tanto, no temeremos. Mas que tierra quita fuera de su lugar. Aunque la tierra sea removida Y más que ser un slip va de corazón de la man. y se traspasen los montes al corazón del mar, Más que su agua ronca escuma. aunque bramen y se turben sus aguas, Más que es ser una tembla dor de su furia. aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Mi hermana, nada, pero nada, gloria al Señor, Mis hermanos, nada, pero nada no por stopnos de confiar en Dios. no nos puede impedir de confiar en Dios. Amén. Tormenta nan por bien manera de avisa de palabra aquí nan. Aunque vengan las tormentas, como dice aquí en la palabra, Gloria a Dios, aleluya. Tierra por quita fue su lugar. que la tierra pueda ser removida. Ser un ampo slip va en corazón de la man. Los montes pueden moverse, a traspasarse al mar. Amén, pero que tú vas y no estás confiando en Dios. Pero Amén. todavía seguimos confiando en Más Dios. que tormenta vino a nos vida, Aunque- no está confía en Dios. No importa la tormenta que venga a nuestras vidas, seguimos confiando en Dios. Y nos no tiene miedo. Y no tenemos miedo. Amén. Nos fe humana te ayuda a nos para nos confiar en Dios. Hermanos, nuestra fe nos ayuda a confiar en Dios. Vamos a que saque de Hebreo 1. Vamos a verlo en Hebreos 11. Gloria al Señor. Hebreo nan Jesús es versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. Está visa a wo fe ta es seguranza de cosas nan que gente ta espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es convicción de cosas nan que gente no ta mira. La convicción de lo que no se ve. Amén. Fe ta es seguranza humana. Fe es la certeza, Por hermanos. medio de fe nos por confiar Dios. Por medio de fe podemos confiar en Dios. Por medio de fe nos por confiar Dios me medio de tormenta. Por medio de la fe podemos confiar a Dios Pasó en nos- medio de la tormenta. Eso nos está quiere y confía en Dios su promesa. Porque Amén. creemos y confiamos en la Es promesa de Dios. promesa nan cuetín pa con nos en su palabra. La promesa que Él nos tiene en su palabra. Gloria al Señor. Háganos aquí Proverbio nan 3. Tabisanos. Vamos a ver qué dice Proverbios 3. Aleluya. Gloria al Señor. Alaba a Dios. Glorifica su nombre, mi hermano. Aleluya. Proverbio nan 3, versículo 5. Proverbios 3, versículo 5. La palabra te avisa. Confía en el Señor con entero corazón y no depender de vos comprendimiento. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Den turbo caminan, reconoce y lo dirigimos verejanan. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Confía en Dios con entero corazón. Confía en Dios con todo tu corazón. Pasó nos lógica humano Porque nuestra lógica humana está limitada, es limitada. pero Dios por más allá. Pero Dios puede más allá. Pese ahí nos confía en Dios Por eso tenemos que confiar en Dios y la haga turcos en Dios humano. y dejar todo en sus manos. Sin preocupar cabeza Sin preocupar nuestra cabeza. con grande tormenta portar, ¿Cuán grande puede ser la tormenta? cuán grande problema portar, ¿Cuán grande puede ser el problema? pero nos me se visa problema Tenemos que decir a ese problema y prueba y esa prueba, con grande nos Dios está. cuán grande es nuestro Dios. Gloria al Señor. También nos podemos y qué palabra de Dios te avisa nos de Salmo. También podemos ver lo que dice la palabra 37. en Salmos 37. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza al Señor. Amén, para nos laga turcos
tu problema, tu dificultad, tu tormenta Para dejar- en man de Dios. Para dejar todo problema, toda dificultad, tormenta en las manos de Dios. Encomendado camina al Señor, confía también en Él y Él lo hace. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Ahora nos entrega nos vida completamente de man de Dios. Cuando entregamos nuestra vida completamente en las manos de Dios, Entregar tu tormenta en de man de Dios. entregar todas las tormentas en las manos de Dios, Está líbranos fuera tu tormenta nan. Él nos libra de todas esas tormentas. Líbranos fuera tu dificultad nan. Nos libra de todas esas dificultades. Rumanan. Hermanos, Ahora nos está enfrentar cualquier tormenta, cuando estamos enfrentando cualquier tormenta, cualquier dificultad, cualquier enfermedad, lo cual nos tengo así, lo que tenemos que hacer está acercar a Dios más y más. es acercarnos más y más a Dios. No está pasando de una tormenta, No es porque estamos pasando por una no está tormenta pasando de una dificultad. y porque estamos pasando por una Nós dificultad, tengo pensa que Dios abandonanos. tenemos que pensar que Dios nos abandonó. Dios está permitir nos pasa de tormenta, Muchas veces Dios permite que nosotros pasamos por esa tormenta. enfermedad, Esa enfermedad, en cualquier situación, en cualquier situación, está para fortalecernos es para y fortalecernos aumentarnos fe. y para aumentar nuestra fe. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. A mí me es rumana, Yo, hermanos, me pasa de una tormenta yo pasé por una tormenta basta fuerte bastante fuerte con enfermedad de mi pie. con la enfermedad de mi pie, Ha comenzado más o menos 1 año y 8 lunas pasar. que empezó hace 1 año y 8 meses. Nos tur junto con pastor y tu rumana, Todos junto con el pastor y los hermanos así oración. clamamos, Pero la tormenta a continuar. pero la tormenta continuó. Pero me doctora quita 2 dedos. Primero quitaron 2 dedos. Después, na avisa que o dedo de banda, 10, 1, 2, não quita, também está afectado, começa a quitar esse aí também. Y dijeron que el dedo que estaba al lado de los 2 que estaban afectados también se afectó y había que quitar esse también. Amém? E esse aí sucedeu. Y eso pasó, Tempo a começar passando. empezó a pasar el tiempo E estava a parse, y parecía maneira que a tormenta abaja. que la tormenta se calmó. Pero después, a tormenta a lenta. Pero después se levantó otra vez la tormenta Com fúria a trove. con furia. Amém? Glória ao Senhor. E glória a Deus. E doctora me se la quita full e pida pia de mim delante. Y los doctores tenían que quitar la pierna, el pie, la pierna de adelante. Amén. Amém? El pedazo de la pierna. El pie. De temporada, aí estava januário, ano passado. Eso era en enero el año pasado. Sim? Net Rumanan, com o pastor, Wendy também estava na Colômbia. Los hermanos, pastor y yo también estaba en Colombia Para a convenção. para la convención. Amém? E não estava, vai regressar dia 27 de januário. Y regresaron el 27 de enero. Então, me avisa, doctor, terminou para operar, passou, me notei. Y yo dije, Take care de mim, notei. yo dije que no puedo operarme porque la hija que se cuida de mí no está. Amém? Então, eu orei, doctor, na guarda para ter dia 28 de januário. Y esperaron hasta el 28 de enero. Então, na operar, eu orei, Y entonces operaron, quita delante de pia, y quitaron la parte de adelante de la pie. e me porava em casa. Y yo pude Esperé ir a un par de casa días. después de unos días. Romana, me não perde esperança. Hermanos, yo no perdí la esperanza. Me quero confiar em Deus. Seguí confiando en Dios. Pero el enemigo Pero el enemigo tá basta sushi, Romana. es muy sucio, hermanos. El enemigo causa incidente El enemigo causó un incidente o dia 4 de abril ano passado. el 4 de abril el año pasado. Como cai na minha casa Que yo me caí en la casa
y na iba a mi emergencia. Y me llevaron a emergencias. Ahí nana hospitalizami Y ahí me hospitalizaron. y doctor avisa que mi sangre está boa. Los doctores dijeron que yo tenía sangre baja. Amén. Dori na hospitalizami y dunami sangre. Y me hospitalizaron y me dieron sangre. Me queda hospitalizado un par de días. Yo quedé unos cuantos días hospitalizado. No, el día 9 de abril. Y el día 9 de abril, dentro de mi cámara, entraron en mi habitación. Mi zuster de poli de herida. La enfermera de poli de heridas. Y un zuster de thuiszorg. Y uno de que cuida en la casa. Quitaron las vendas. Y dijeron que hay que esperar al doctor porque quiere ver el pie. Pero no estaba tan sospechoso. Pero estaban como sospechosos. Y ahora doctor ahí llega. Y cuando llegó el doctor, estaba a mí solo en cámara de mes con dos zusters. Yo estaba ahí solo en la habitación con las dos enfermeras. Anto doctor adalmi ku noticia. Y el doctor me dio la fuerte noticia. Edi kuminang si tú lo cual ku nam taba tapor. Dijo que hicieron todo lo que se podía. Pero ahora que no puedo hacer nada más. Pero ya no pueden hacer nada más. Kuna me se amputar mi pie. Que tenían que amputar la pierna. Hasta la rodilla. Romanan en noticia a darme duro seguro. Hermano, esa noticia me dio muy fuerte. Pero todo me estaba teniendo un paz increíble. Pero yo tenía una paz increíble. El doctor me no puede de viaje. Le dije al doctor, no te puedo dar contesta de una vez. Mejor voy a comunicar primero con la familia. Con mi gente, con mis gentes. Amén. Ahora que el doctor va y prometo que mi teléfono. Cuando se fue el doctor, yo agarré el teléfono. Y mami dice a Dios. Le dije a Dios. Usted sabe todo. Abrí mi teléfono. Cuando yo abrí mi teléfono, manda un app para mi pastor. Yo mandé un mensaje para mi pastor. Amén. A pensar. Porque yo pensé. Después de Dios. Mi pastor. Es un más importante para mí informar. Mi pastor es el más importante para informarle. Amén. Mi no avisa ni mi yuna nada ainda. Y todavía no dije nada a mis hijos. Mi manda para pastor, pero pastora tarda para contestar. Mandé un mensaje al pastor y tardó un poquito para contestar. Mi pisa portar es noticia estaba duro también. Yo pensé quizás la noticia era muy fuerte para él también. Yo llamé a Wendy, a mi persona, hospital un rato. Y preguntó si yo podía ir al hospital un momento. Pero no avisé para Kiko. Y no me dijo para qué. Y durante trayectoria ahí pastora contesta. Y durante esa trayectoria el pastor me contestó. Y pastora avisa de con nota papia con doctor para doctor manda hermana Colombia. Y dijo, ¿por qué no habla con los doctores para mandar a la hermana a Colombia? Y ahora que Wendy llegó al hospital ahora. Cuando llegó Wendy al hospital, yo la informé. Entonces, me avisé que el doctor está bien back a tarde, más o menos 4. Que el doctor viene en la tarde, más o menos a las 4. De ahora decidí que Wendy decidí que está bien que mi otro rumana ando para escuchar que doctor qué hace. Y yo decidí para venir con los otros hermanos para decidir lo que vamos a hacer. Amén. Estaba en ahora 2 de mi una, que me Wendy con mi uno más chiquito. Ahí estaba yo y mi hermana más pequeña. Anusha estaba ahí. Hermana Anusha también estaba. Y Nani también estaba junto con ella. Y Nani también estaba, mi hija estaba también. Estaba el doctor. Estaba también el doctor. Y dos zusters. Y las dos enfermeras. Amén. Ya acaba manera más visa. Ya como yo dije. El doctor dije. no visa que no puedo hacer
nada más. Los doctores dijeron que ya no pueden hacer nada más. Nandinanta tiene un macuto Tenían- de posibilidad nan. Tenían una cesta llena de posibilidades, Pero el macuto abirabashi. pero la cesta ya se vació. Que no queda nada otro Que no había nada más de amputar mi pia. que amputar la pierna. Amén. Y casi mi humanan que por vira un bringamento de cámara de hotel, de hospital ahí. Casi peleamos ahí en la habitación del hospital. Men, pasó el doctor estaba tan arrogante. Porque el doctor era muy arrogante. Pasó está holandés europeo. Era un holandés europeo. Es zuster de poli de herida también está un holandés europeo. Y la enfermera también era un holandés europeo. Men, y no sa con el sistema de holandés europeo nanta. Y sabemos cómo es el sistema de los holandeses europeos. Nanta piensa que tanan samión. Piensan que ellos saben mejor. Kunan por turcos. Que saben todo. Nanta siente como manera que nanta un dios. Se sienten como si son un dios. Amén. Para tu repleitamento, vai vir de palabra. Y para parar esa discusión de palabras, ame toma palabra e ora. yo tomé la palabra en ese momento. Toma vista doctor. Yo dije, doctor, Hace bo esfuerzo. haga su esfuerzo. Hace tu lo cual que botinco hace. Haga todo lo que tiene que hacer. Mandame Colombia. Mándame a Colombia. Si ahora que me llega a Colombia. Cuando yo llegue a Colombia. Manera va vista con antingo portar amputar pia terriba rodilla. Y si es como usted dice que tiene que amputar la pierna hasta la rodilla, no te cae consecuencia no te cae riba bo. la consecuencia no va a ser suya. Consecuencia lo cae riba a mi mes y mi familia cuando tomé decisión para mandarme a Colombia. Va a ser mi propia consecuencia y de mi familia que tomamos la decisión para ir a Colombia. Pero vos no te quiere que está fácil, así no te sale un vuelo para ir a Colombia. Y dijo, ¿ustedes creen que es así fácil salir un vuelo para ir a Colombia? Pero sí, no está nada. Ahora que el vuelo sale, está bueno. Dijimos, no importa, cuando salga el vuelo, que salga. Estaba ya razón. Era un miércoles. Ya webs, mainda, es a Bolivia en Camber. El jueves en la mañana, la enfermera llegó a mi habitación. Bolivia quita verband. Y vino otra vez a quitar las vendas. Ella comenzó a sacar portrait. Empezó a sacar foto. Entonces me dijo, Paquico, vos a sacar portrait. Yo dije, ¿y qué está haciendo? ¿Por qué está sacando foto? Él dijo, tapa, manda el portrait en Colombia. Dijo, para mandarlos a Colombia. Amén. Y en ese momento, a mí me nota sa. En ese momento, yo no sabía qué iba a pasar. Amén. Pero en el hospital anda cambia shift. Nada transportar de 7 para 3. En el hospital cambian de turno quizás de 7 a 3. 3 para Jesús. De 3 a 11. Jesús para Mainta. De 11 en la mañana. Yo estaba teniendo un zuster de riba afdeling. Había una enfermera ahí de turno. Amén. Que me acera basta con él. Que yo me llevaba muy bien con ella. Enfermera nada cambia turno, la 30 bien mes horas de mi cama. Cuando cambiaron de turno, ella entró de una vez a mi habitación. Bailando sin aquí. Y estaba bailando. Y con mi Margarita. Me dijo, Margarita. A vos cita un moén de Dios. Usted sí es una mujer de Dios. Me dijo, de con, avisame, sin que hasta doctor que quita mi pía. Y ¿por qué me dices eso? Los doctores quieren amputar mi pierna. No, Margarita, no te voy a quitar pía. Vos te vas Colombia. No, Margarita, no van a amputar la pierna, usted va para Colombia. Amén. Ese ahí te costan con los dioses así, amén. Esas son cosas que momento Dios que el ser humano piensa que aquí va a llegar, aquí nada llega cubo. Y cuando el ser humano piensa que hasta aquí llegó, Dios va más allá, hermano. Dios va más allá. A veces nos tengo que confiar a Dios. Por eso tenemos que confiar a Dios. Confía a Dios, aunque cuánto tormenta, aunque con grande es tormenta está. Confiar a Dios, aunque cuán grande sea la tormenta. Nos tengo que confiar a Dios. Tenemos que confiar a Dios. Amén. Y para ya viernes, día Jesús. El viernes 11. Camina con una vez que no está en vuelo. Que dijeron que no había vuelo. Ya viene el día de Jesús, que ven 2 días después. 2 días después. Me estaba de avión rumbo para Colombia. Yo estaba en el avión rumbo a Colombia. Amén. Para día 12 de abril, doctor na comenzar trajo mi pía. El 12 de abril los doctores empezaron a
operar en mi pierna. Amém? Me ha pasado de 7 operações. Yo pasé por 7 operaciones. Amém? E para mim, vista de cada de operação aí, cada momento que me está dormindo arriba é cama de cirugía. En cada una de esas operaciones, cuando yo estaba en la cama de cirugía, Estava também alabanza na minha mente. venía la alabanza a mi mente. Alabanza da visa. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Amém? Gloria a Dios. E assim na minha estava, tá? Vai de anestesia. Y yo Amém? iba, me ponían la anestesia. Vai, doctor não estava tá assim, lo qual na minha sala assim. Los doctores hacían lo que tenían que hacer. E ora que me está bem bem, foi de anestesia. Y cuando yo volvía en sí, Foi de anestesia. de la anestesia, cantica estaba así, cantica estaba así de mí. Esa Dice, si yo tengo a ti, yo tengo todo. y la alabanza seguía en mi mente. Gloria a Si yo tengo Dios. así, lo tengo todo. Amén. Nuestro Dios está grande, mi hermana. Nuestro Dios es grande, hermanos. Nuestro Dios está precioso. Nuestro Dios es precioso. Y después de 7 viajes na Y operarme, después de la 7ª operación, después un par de días me poraba ahí hotel. después de unos días, yo pude regresar al hotel Con mi pía. con mi pierna. Con mi pía, con andaba hasta que era amputada boneiro. Con la pierna que querían amputar aquí en Bonaire. Amén. Gloria a Dios. Así na, mi sobrina Anusha estaba junto conmigo. Mi sobrina Anusha estaba conmigo. Pero de mes, se la vim back Tenía- para trabajar. Ella tenía que regresar para trabajar. Amén. Y no sabía alguna consulta, pero tú estaba muestra que estaba yendo bom. Fuimos a unos consultas y todo mostraba bien. Y llegué el día que Anuska me se la vim boneiro. Y llegó el día que Anusha tenía que regresar a Bonaire. Entonces, nos decidí que mi hambre lo abim para quedar junto conmigo el día no me falta. Y decidimos que mi hijo iba ya para quedar conmigo los días que faltaban. Amén. Día. Mi hombre llega. Cuando llegó mi hijo, Me estaba en el hotel. yo estaba en el hotel. Y nos sabía consulta. Fuimos a consulta. Nos sabía consulta. Fuimos una consulta. Abai bom. Fue bien. Después nos sabía de 2 consultas. Fuimos a la segunda consulta. Mira, el doctor su cara está un tic extraño. Yo vi que la cara del doctor era un poquito extraño. El doctor di tejidos, ¿no? ¿Sabe cómo se dice en el papiamento? En lo cual no ponen a mi pie abajo. Tejidos. Los tejidos que No. pusieron en mi pierna, en mi pie, Amén. No apega completo un banda. no pegaron bien de un lado. Entonces, doctor di, Margarita, Y me dijo, Margarita, vamos a volver al hospital. tiene que regresar al hospital. Pasó nos tengo quita escena, Tenemos que quitar entonces para poner otro nuevo. quitar ese cuero que tejieron para poner otro pedazo de cuero. Amém? Romanan na momento como doctor Adonami noticia Cuando me dieron esa noticia, ni por quedar tranquilo. yo pude quedarme tranquilo. Era momento ora como abai hotel, Cuando yo regresé al hotel, ku mi homem de comer este vai salir, me dijo ne vai, pasó a mí si no vai un caminho. y mi hijo dijo que iba a salir, y dije, vete porque yo no puedo ir. Amém? Momento me vai delante de Dios su presencia. Yo fui a la presencia de Dios. Me avisa Dios, Le dije, Dios, abusa turcos. usted sabe todo. Anto mayora mindagaya mayora hopi, Yo lloré mucho, no miento. mayora te pega sonho. Me lloré hasta que quedé dormida. Anto me avisa Dios así aquí, mi nota quiere que bota láganos brongosa. Le dije, Señor, no creo que nos dejas en vergüenza. Amém? Passou baku. Va priminti que bota comi Prometiste estar conmigo den tormenta aquí. en esta tormenta. Amém? Y después de ese, me volví al hospital más y 3 operaciones más. Y después de eso entré al hospital y hice 3 operaciones más. Amém?
Aí llega hora que mi hambre também me será bem boneiro. Llegó un momento que mi hijo también tenía que regresar a Bonaire. De minha vida virou um tique triste. Naturalmente yo me pongo triste. Só me avisa, anuncia tatei. Yo dije, Anusha estaba, Ela vai sim a mim por abai. se fue sin yo poder ir. Awo mi hambre bem. Ahora mi hijo vino. Awo também tá vai sim me por vai a trove. Ahora él también regresa sin yo poder regresar también. Amém? Pero ya mayoraco, pero más conformar para uma visa para mim mes su bom. Yo lloré, pero yo dije, me conformo porque es para mi propia bien. Amém? Esse aí anuncia bem, nossa que era vai e control não. Anusha regresó y fuimos a los controles. Y por fin, hermana, gloria a Dios. Y por fin, hermanos, gloria Día a Dios. 27 de julio. El 27 de julio yo pude regresar a Bonaire. Amén. Mi por Bimboneiro. Yo pude regresar a Bonaire. Con mi pocana. Y caminando. Mi pocana arriba mi dos pies. Y puedo caminar sobre mis no dos pies. Tenía un amputamento de pie. No tenían que amputar mi pierna. Amén. A pesar hermana. Por eso, hermanos, más que tempestad, aunque cualquier tempestad, aunque enfermedad, no importa la enfermedad, aunque venga nos vida, aunque sea venga nuestras vidas, nos tengo confiar Dios. Tenemos que confiar a Dios. En medio de la tormenta. O pibiano está quiere que tormenta y lo está nos final. Nos pareo aquí me llega. Muchas veces pensamos que esa tormenta es nuestro final y hasta ahí llegamos. Amén. Pero Dios muestra que no está así. Que no es así. Amén. Que Dios tiene planes. Dios tiene planes. Tiene control de turcos. Tiene el control de todo. Amén. Gloria al Señor. Ainda me está un tique de lucha. Todavía estoy en la lucha. Con mi pierna. Amén. Todavía tengo vendas. Cuero una epía. Porque el cuero, la piel. La piel na mi pía está un tique delicado. Es un poquito delicado. Amén. Y algo, cualquier cosa por poner feira. Y cualquier cosa lo puede. Gloria a Dios. Amén. Puede quitar el cuero. Amén. Gloria al Señor. Pero me quiero encorajar cada uno de mis hermanos. Quiero animar a cada uno de mis hermanos. En esta noche. No te importa para qué está pasando. No importa por lo que estás pasando. Dios avisa. Dios dijo. Ninguno de prueba. Ninguno de esas pruebas. Tormenta. Ninguna de esas tormentas. Dificultad. Ninguna de esas dificultades. Es causa de tristeza. Es causa de tristeza. Es causa de alegría. Es causa de alegría. Sobre ahora momento que nos acaba pasando de tormenta. Porque el momento que pasamos por esa tormenta. Nos haya paz y gozo de nuestro Dios. Conseguimos la paz y el gozo de nuestro Dios. Amén. ¿Y qué será esta noche aquí? Gloria al Señor. En esta noche. Con un versículo para encorajar a mi hermana. Con un versículo para animar a mis hermanos. En Filipenses. En Filipenses 4. Versículo 6. Versículo 6. Y versículo 7. Y versículo 7. Está avisado así aquí. No preocupar para nada. Mas dentro de cosas, para medio de oración y súplica, con agradecimiento, la vossa petición está conocida delante de Dios. Y la paz de Dios, que está surpasar todo comprendimiento, lo guarda vuestro corazón y vuestra mente en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Nos da la importancia de oración. Vemos la importancia de oración. Agradecer a Dios. De agradecer no te a Dios. importa en qué está pasando. No importa por lo que estás pasando. No te importa la tormenta, cuán grande la tormenta está. No importa cuán grande sea la tormenta. Así oración. Órale a Dios. Y visa a Dios. Y dígale a Dios. Está grande. Usted es grande. Señor, esta tormenta aquí. Esta tormenta. Permitir. Usted lo permitió. Y misa. Y
yo sé, Mita quiere, yo creo, Mita confía. yo confío. Ku abolo sacami foi de tormenta aquí, mi Usted Dios. me va a librar de esta tormenta. Gloria al Señor, aleluya. Sina, láganos lanta para, gloria al Señor, Pongámonos de aleluya. pie. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén, rumana. Para hermanos. encorajar oso. Para animarlos. Normalmente lo milo no por para arriba mi pia tanto hora para mí por ese mensaje aquí. Normalmente no pude pararme tanto rato sobre mis piernas Amén. para traer este Pero mensaje. Dios así. Pero Dios lo hizo. Amén. Dios ayúdame. Dios me ayudó A mí por para poder estar de pie. e ora nan aquí rati ora Este momento para mí por ese mensaje. para traer este Se me que mensaje. encorajar mi rumana. Yo quiero animar a mis No le hermanos. haga ni una enfermedad. No deje que ninguna No le enfermedad, haga ni un problema. ningún No le problema, haga ni una dificultad. ninguna dificultad, A motivo, por motivo ta motivo que sea motivo para vos apartar fue Dios. para apartarte de Pero Dios, este motivo para que sea para vos motivo acercar Dios más y más para acercarle más y más a Dios y para vos aumentar vos fe, y para aumentar tu aumentar fe, vos confianza, aumentar tu para vos confianza, confiar en Dios. para confiar en Dios Mei en de medio cada de tormenta. cada tormenta. Amén. Gloria al Señor. Dios bendicioná a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Cuando Gloria a Dios. lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperas en paz en medio de la tormenta. Gloria a Dios, hermanos. Yo sé que la hora, ¿misa qué hora pasa, mi hermana? Hermanos, yo sé que la hora pasó, Pero pasa al altar. pero pasa al altar. Pasa y dile al Señor, pasa y dice al Señor, Pasa y dile al Señor, mi confianza está dembo. mi confianza está en ti. No te importa con grande e ola nanta. No importa cuán grandes sean las olas, No te importa con grande e tempestad ta. no importa cuán grande sea la tempestad, Pero dembo mi ta confía, Señor. pero yo confío en ti, Señor, Eso aba priminti di ta kumi. porque tú prometiste estar conmigo De cualquier situación. en cualquier situación. Va priminti di ta kumi de final, Señor. Tú prometiste estar conmigo hasta el final, Señor, Y mi confianza está dembo. y mi confianza está en ti. Y pasa al altar, mi hermana. Pasa al altar, mi hermano. Pasa y dice al Señor. Pasa y dile al Señor. Pasa y reconocer delante de Dios. Pasa y reconoce delante de tu Que Dios hubo confianza está denje. que tu confianza está en Él. No te importa vos situación. No importa tu situación. A mí no conocemos situación. Yo no conozco tu A mí situación. no conocemos tormenta. Yo no conozco tu tormenta. Pero Dios sí conoce. Pero Dios sí la conoce. Pasa al altar. Pasa al altar Y la guía aquí en el altar. y déjala aquí en el altar. De señal como está confiar en Dios. Como una señal que tú confías en Dios. Con esta cubo y lo libramos. Que Él está contigo y te libra. Pasó la priminti. Porque Él prometió Y es un Dios fiel. que Él es un Dios Que fiel. está cumple con su promesa. Que cumple con sus promesas. La priminti que está con nos. Él prometió que está con nosotros. Y está con nos. Y está con nosotros. Ten a fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Pasa al altar, mi hermana. Pasa al altar. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta.
Oh Señor Dios de gloria. Mira cada uno que pasa al altar, Señor. Mira cada uno que pasó al altar. A vos sanan tormentas, Señor. Tú conoces sus tormentas. A vos sanan lucha, nan prueba. Tú sabes sus luchas, sus pruebas. Y también están en sintonía. Señor, y esos que están en sintonía. A vos aquí que no está pasando, Dorije. Tú sabes que ellos están pasando. Y nada pasa, Señor. Que ellos pasaron. Nada pasa a reconocer. Y ellos pasaron a reconocer. A vos te suco por ayuda, que tú eres el que puede ayudar. A vos te Dios de Dios, que tú eres el Dios de Dios. Tú no tienes nada imposible al pavo. Que no hay nada imposible para ti. Nada te entregar. Ellos se entregan nan tempestad, nan tormenta, sus tormentas delante de tu presencia, delante de tu presencia. Sea a vos ayudando, nan, Señor. Que seas tú ayudándolo, Señor. A vos socorrer cada uno, nan, Señor. Que tú socorras a cada uno de ellos. Señor, nos no está avisando. Señor, no estamos diciendo que de momento nadie prueba y lucha. Que en momentos de prueba y lucha. Que de cada tempestad. Que en cada tempestad nos no te llora. No lloramos. Pero nos está paz y reconocer, Señor. Pero pasamos y reconocemos. Y nos sacamos lágrimas aquí en el altar. Y dejamos nuestras lágrimas aquí en el altar. Confiando que vos te sungo te ayúdanos. Confiando que tú eres el que nos ayuda. Confiando que vos te sungo te sacanos. Confiando que tú eres el que nos saca. Que líbranos. Que nos libra. De cualquier enfermedad. De cualquier enfermedad. De cualquier aflicción. De cualquier aflicción. De cualquier problema. De cualquier problema. Que vos te Dios todopoderoso. Que tú eres el Dios todopoderoso. Que Dios maravilloso. Que tú eres el Dios maravilloso. Va a permitir y ayudarnos. Que prometiste de ayudarnos. Va a permitirnos, Señor. Tú nos prometiste, Señor. Pero nos pasa de agua, ¿no? Que cuando pasamos por las aguas nos no te ahoga. No nos ahogaremos. Nos no te va a ahogar, Señor. No nos ahogaremos. El río no lastranos. Que el río no nos llevará. Nos va a permitirnos, oh Dios. Tú nos prometiste, oh Dios. Ahora nos está pasando de candela. Que cuando pasamos por el fuego, bota con nos. Que tú estás con nosotros. Y el candela lo no quemanos, oh Dios. Y el fuego no nos quemará. Porque tú estás con nosotros. Bota con nos, Señor. Porque tú estás con nosotros, y después de tormenta. Y después de la tormenta. Nos lo haya paz. Encontraremos paz. Paz después de tormenta. Paz después de la tormenta. Confía, mi hermana. Confía, hermano. Señor, al permitirnos paz. El Señor nos prometió paz. Después de tormenta. Después de la tormenta. En medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Gloria a Dios, hermano. Mis hermanos, la canción dice: paz de tormenta. En medio de la tormenta. No importa la situación. No importa la situación. No te importa la lucha. No importa la lucha. No te importa la enfermedad. No importa la enfermedad. Por ti en paz cerca, Señor. Puedes tener paz en el Señor. El único que puede darnos paz. El único que nos puede dar paz. A poco estás en sintonía. Tú que estás en sintonía. Diana García aquí en Bonaire. Diana García en Bonaire. Hermana Anusha. Jean-Michel. Amén. Hermano Juni Camelia. Camina como porta. Donde puedas estar. Confía a Dios. Confía en Dios. Esta tormenta que está presentada aquí. Esa tormenta que se está presentando. Manera nuestra hermana avisa. Como nuestra hermana dijo. Está bien inesperada. Viene inesperada. Pero de tormenta aquí mi hermano Juni. Pero en esa tormenta mi hermano Juni. Confía a Dios. Confía en Dios. Está dando paz en medio de tormenta. Él te da paz en medio de la tormenta. En medio de tormenta como está pasando. En medio de
de la tormenta que estás pasando, confía a Dios. confía en Dios. Dios está cubo. Dios está contigo. Como su yu está cubo. Como su hijo está contigo. Et house ayana corso. Y ya que bendición ayana Cuba, gloria a Dios. Nuestro hermano Diana García también dice aleluya, gloria a Dios. Nuestro hermano Jean-Michel también manda saludos. Y ya que bendición también te manda saludos para nosotros. Amén, gloria al Señor. Dios bendición a cada uno que está en sintonía. Dios bendiga a cada uno que está en sintonía. Confía a Dios en medio de tu problema. Confía en Dios en medio de tu problema. Si estás cualquier enfermedad, si es cualquier enfermedad, presente en manos del Señor. Preséntala a las manos del Señor. Y confía en Él. Y confía en Él. Pasó, Él lo hacía. Porque Él lo hará. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra preciosa, Señor. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Oh Dios. Porque tú nos prometiste que nos lo ten paz. Que tendremos paz. En cualquier situación. En cualquier situación. Tú estarás con nosotros. Nos lo salir victorioso. Para que salgamos victoriosos. Prospera tu palabra, Tata. Prospera tu palabra, Señor. En cada corazón a noche. En cada corazón en esta noche. Cada uno que pasa en altar. Y en cada uno que pasó al altar. Y cada uno que está en sintonía. Y cada uno que está en sintonía. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Dios le bendiga a mis hermanos. ¿Quién está viva? ¿Quién vive? A su nombre. Y a su nombre. Mi hermana por cinta. Amén. Mis hermanos se pueden sentar. Gloria al Señor. Y Dios bendiga a una que estaba junto con nosotros en sintonía. Y Dios bendiga a los que estaban con nosotros en sintonía. Nos que recordamos les queremos recordar ya viernes ahora que este viernes y ya sábado ahora y este sábado nos lo tienen noche de película allá en Rincón. Tendremos noche de película en Rincón. El lugar está en Geisa Place. El lugar es en Geisa Place. Está situado en Calle Banana número 1. Está en Calle Banana número 1. No está Guarabosnán. Los esperamos. Amén. Gloria al Señor. Y también ya webs. Y también el jueves. Nuestro servicio aquí en for the 7:30. Tenemos servicio aquí desde las 7:30. Dios bendiga ricamente. Dios le bendiga ricamente. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermano un día más. Dios le bendiga a mis hermanos una vez más. Gloria al Señor. El hermano que está. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová.